7 de la mañana con 11 minutos. Permítanos dar la más cordial bienvenida a nuestro invitado. Está con nosotros el general Edwin Lafuente, director de ADEMAP en los estudios de AVIA la Televisión General. Qué gusto. Buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros siempre es un honor estar en Avia Yala. Somos parte de la construcción de este proyecto de Avia Yala desde el principio. Cuando no había nada todavía en Avia Yala, estábamos acá todos reunidos y lógicamente soñando en este proyecto de ver este canal de televisión, además con esa visión que le dieron sus fundadores, ¿no es cierto? Katia y todos los que crearon este proyecto, y lógicamente nos sentimos orgullosos de estar acá con ustedes. Un medio que es de servicio y es lo que buscamos, estamos en esa meta general. Y qué gusto que nos acompañe estos minutos con ADEMAP, porque se tienen varias tareas, dentro de ellas esta de las brigadas solidarias, la ayuda humanitaria que están entregando, y si podemos enlazar eso también con lo sucedido también en Pando, ¿no? ¿Se va a prestar la misma atención general? Por supuesto, en el tema de Pando, nosotros de bien se anunciaron posibles desastres naturales. Nosotros tenemos un centro de operaciones táctico, ¿no es cierto?, que trabaja las 24 horas. El año pasado nosotros establecimos inmediatamente, vino el sofocón de los desastres naturales en el Beni, inmediatamente establecimos un teléfono, ¿no es cierto?, aconsejamos a Entel que ellos también establezcan otro teléfono, ellos también establecieron un teléfono para las 24 horas y poder recepcionar llamadas de emergencia. Eso nos permitió realmente poder atender al día, al minuto, el tema de desastres. Este año, Neville se anunció a principios de año de que podían haber nuevamente desastres naturales. Inmediatamente articulamos nuestro centro de operaciones tácticas las 24 horas. Yo soy parte de las 24 horas, por si acaso. Pero no establecimos un teléfono, ¿no?, para escucha. Sin embargo, hemos estado haciendo seguimiento a tres áreas fundamentales en el tema de desastres, ¿no? El sector del TICNIS, ¿no es cierto? Y hasta la última parte que hemos tenido el día de ayer de nuestro representante en el Chapare, que es Johnny Rapu. Él nos informó que, bueno, hay crecida de los ríos a las desembocaduras del Sécuro y el Isiboro, ¿no es cierto?, que son las partes más bajas del Tignis, que están al norte del Tignis, ¿no?, o sea, más cerca del Beni, pero sin mayores consecuencias, ¿no? Sin embargo, estamos atentos a ese tema. Un monitoreo permanente, claro, ¿no? Otro tema es siempre el norte de La Paz, ¿no es cierto?, que es otro tema central. Y hemos hecho un seguimiento desde la anterior semana, que fueron las crecidas del río Acre en Volpebra, ¿no es cierto? Estuvimos atentos en el tema de Volpebra, minuto a minuto también, ¿no es cierto?, haciendo un seguimiento. Desde en Volpebra se inundó el puesto militar de la Armada Boliviana, ¿no es cierto?, que tiene ahí en Volpebra un puesto militar en las riberas del río Acre. Entonces se sufrió el impacto de la inundación, se evacuó a los soldados, ¿no es cierto?, es un tema importantísimo. Sin embargo, la alerta de Volpebra, la crecida del río Acre en Volpebra, ya nos alertaba de que para este fin de semana iba a impactar en Cobija, ¿no? Entonces se estaba haciendo seguimiento, controlando permanentemente la altura del río, allá en Cobija, y lógicamente tenemos ahí un representante, el licenciado Valdés, que ha estado minuto a minuto alertándonos, indicándonos cómo crecía el tema de la altura del río, las aguas. El día sábado ya tuvimos una afectación en el barrio de Mapajo, ¿no es cierto?, donde hubo ya 45 familias afectadas, ¿no es cierto? Todavía no era un tema de mucha sensibilidad, o sea, de mucha afectación, digamos, porque la población de Cobija es bastante grande, ¿no? Había también las riberas del río Acre, en Cobija ya algunas casas se estaban inundando, y lógicamente el mayor impacto ha sido el día de ayer, ¿no es cierto?,
el día de ayer domingo, donde ya estamos hablando de 450 familias afectadas. Lo importante es que Defensa Civil ha reaccionado inmediatamente. Ayer ya llegó un avión Hércules con ayuda humanitaria. 4.5. Nosotros ya estuvimos trabajando también en el tema de ayuda humanitaria, ¿no es cierto? Pensamos concluir hoy el tema del recojo de ayuda humanitaria para Cobija y lógicamente pensamos hoy de alguna manera y vamos a hacer siempre hacemos las gestiones necesarias para hacer poder llegar ayuda humanitaria también de parte de la ADEMAF, ¿no es cierto?, hacia la ciudad de Cobija. General, ante estas situaciones que se presentan, bueno, es cuestión también de la naturaleza, ¿no? Si bien se estaba tomando las previsiones correspondientes, la ayuda humanitaria que llega con prioridad, ¿se ha atendido a estas familias? ¿Esto va a ser permanente? ¿Qué es lo primero que llega también para poder conocer detalles, no? Yo estoy, el seguimiento que nosotros hemos hecho a Cobija, porque usted sabe que el sistema de alarma, ¿no es cierto?, cuando se hace alarma roja, ¿no es cierto?, usted sabe que comenzamos con amarilla, naranja, roja. Entonces, ¿cuál es el sistema de trabajo? Porque a veces la población es muy importante que entienda cuál es la dinámica de trabajo en el socorro, el tema de inundaciones o cualquier afectación de desastre natural. En primer lugar, cuando la afectación está en capacidad de que las autoridades locales satisfagan las necesidades, entonces lógicamente los COEs locales son los que atienden la necesidad, ¿no? Si la cosa va creciendo, entonces ya tiene que atender el nivel de la gobernación. Inicialmente estamos hablando de los municipios, porque los municipios tienen recursos, tienen medios, tienen una serie de instrumentos para atender las necesidades. Entonces, si la afectación no es muy grande y está en la capacidad de que sea atendida a nivel de municipios, entonces son los municipios con sus recursos, con sus medios que atienden. Si la afectación es mucho más grande, que sobrepasa la capacidad que tiene el municipio, entonces ya es la gobernación la que asume la responsabilidad, porque se supone que la gobernación tiene más recursos, tiene más capacidades y bueno, puede además instrumentar otras instituciones como las Fuerzas Armadas, etcétera, la Policía Nacional. Entonces ya se va aumentando la capacidad de apoyo, ¿no es cierto?, dependiendo del nivel de afectación. Entonces, si es que la gobernación no tiene la capacidad o ha sobrepasado la capacidad de la gobernación en la atención de la emergencia, entonces lógicamente entran los recursos del Estado a nivel de gobierno, entonces entran también otras instituciones. Sin embargo, que hay que mencionar que Defensa Civil también tiene su capacidad local, ¿no es cierto? En cada departamento hay defensa civil local, ¿no es cierto?, departamental, que también atiende. Si defensa civil local no tiene toda la capacidad de atender y no está con los instrumentos necesarios, entonces entra defensa civil a nivel nacional, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no?, porque a veces todo el mundo, ni bien pasa algo, espera ya todo el aparato del Estado, ¿no? Eso es un proceso, ¿no es cierto? Se van evaluando en los diferentes niveles. Y lógicamente, además, que siempre colabora en todos los niveles, ¿no es cierto? Eso es muy importante mencionar. Además, es un trabajo anónimo, ¿no es cierto?, que estamos ahí siempre atentos, siempre con escasos recursos, pero la virtud que tiene además, que tiene escasos recursos, pero tiene la virtud de articular los recursos de otras instituciones. Entonces, ese es el trabajo en realidad de además, que hace gestiones a través de otras instituciones, de todo tipo, incluso evacuación de enfermos, heridos, etcétera, etcétera. Cuando piden el apoyo de ADEMAF, inmediatamente pedimos el apoyo de la institución del Estado que pueda colaborar, ¿no?, que esté en ese campo. Entonces, ¿Cómo fue creado, además, recordamos, general? ¿Con qué intenciones de desarrollo de las macroregiones y zonas fronterizas? ¿Se puede hacer una evaluación también a propósito de aquello? Es muy importante hacer conocer este detalle a la población, ¿no? O sea, más de 180 años, ningún gobierno, ninguna institucionalidad del Estado se preocupó realmente de fronteras, ¿no es cierto? Porque en la lógica de los gobiernos conservadores en el siglo XIX,
liberales y neoliberales en el siglo XX. La lógica era mantener grandes extensiones de terreno en propiedad de muy pocas personas, ¿no es cierto? Esta era la lógica. Este era el botín prebendal de los gobiernos a turno, ¿no es cierto? Entonces ahí entendemos que grandes dirigentes políticos de esos gobiernos anteriores, ¿no es cierto? Tenían 60.000, 70.000, el que menos tenía 20.000 hectáreas, ¿no es cierto?, de territorio fronterizo, pero no con el fin de desarrollo, sino con el fin de engorde, ¿no es cierto? Porque es grandes extensiones de territorio le daba un estado social, económico, político, lógicamente, eran grandes hacendados, ¿no es cierto? Pero por otro lado les permitía acceder a grandes créditos, ¿no es cierto?, de la banca, principalmente estatal, a quien estafaban, que este es el problema, ¿no es cierto? Porque ustedes saben que no casualmente han quebrado los bancos del Estado, Banco Agrícola, Banco Minero, gracias a la deuda en mora, ¿no es cierto?, de esos gobiernos a turno, ¿no es cierto? Entonces, no hubo una política de desarrollo, de contención fronterizo, ¿no es cierto? Estaban abandonadas, ¿no? ¿Cómo? Muy abandonadas las Por fronteras. supuesto, ¿no es cierto? Como a ellos no les interesaba. No había presencia del Estado. Claro, como a ellos no les interesaba, sino como les hemos explicado, entonces lógicamente estaban abandonadas, para ellos era situación económica, ¿no es cierto? Y lógicamente tampoco les interesó el indígena, porque el indígena para esos gobiernos no era parte de la sociedad boliviana, ¿no es cierto? No era parte de la institucionalidad del Estado. Este es un tema también central, ¿no es cierto? Entonces, mejor si al indígena se lo tenía abandonado, además ignorante, porque el indígena ignorante en frontera y en estos vastos territorios y riquísimos territorios, lógicamente era el peón que trabajaba en la hacienda, ¿no es cierto? Y cuando venía la paga, más bien el peón le debía al hacendado, ¿no es cierto? Porque le vendía el azúcar, le vendía una serie de productos a un alto precio, ¿no es cierto? O sea que cuando hacían las cuentas de la remuneración mensual del trabajo, resultaba que tenía que ir a trabajar la mujer, las hijas, a la casa del hacendado, los hijos pequeños también, porque resultaba que más bien el peón le debía dinero al hacendado. Entonces, esta deuda histórica, ¿no es cierto?, del abandono de las fronteras, porque la consolidación de la frontera es la consolidación del Estado. Es un tema central. El Estado que tiene consolidadas sus fronteras, considera que tiene consolidado su Estado. Este es un tema central, ¿no es cierto? Entonces no les interesó, por eso que hubieron tantas crisis políticas, ¿no es cierto?, en el orden de conflictos vecinos, etcétera, etcétera. No es casualidad que el 70% de los territorios perdidos en Bolivia lo perdemos por diplomacia, ¿no es cierto?, solamente el 30% en conflictos bélicos. Entonces esta deuda histórica, por primera vez, se va a corregir. ¿A través de qué? A través de la creación de ADEMAF. Entonces, en 2010, lógicamente, un visionario, está ahí nuestro hermano presidente, está el ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, ¿no es cierto?, que dice, muy bien, hay que acabar con esta deuda histórica. Entonces, se crea una institucionalidad, que es además precisamente con el único objetivo de preocuparse de fronteras, pero no de preocuparse en fronteras en el tema solamente de seguridad, que casi siempre fue la mentalidad equivocada en términos de análisis estratégico, ¿no es cierto? Casi siempre hemos creído que mientras están soldados en frontera, estamos protegiendo las fronteras. Esa es la idea más equívoca, ¿no es cierto? La mejor forma de proteger las fronteras es con desarrollo. Ahí está además. En lugares fronterizos, ¿no? Esta convicción de llegar a estas zonas, claro. El trabajo que se está haciendo general. Entonces ahí está en la visión, precisamente hemos trabajado también paralelo a estar haciendo un seguimiento a los problemas de emergencias. Hemos estado trabajando precisamente hoy día, presentamos a toda la institucionalidad de ADEMAF un proyecto, ¿no es cierto?,
del relanzamiento de ADEMAF en el tema de la estrategia que se va a implementar. ¿Por qué? Porque tenemos que crear polos de desarrollo en las áreas fronterizas, ¿no? Especialmente en los centros vitales donde tenemos, por ejemplo, vías lacustres, ¿no es cierto? Donde porque nosotros tenemos que fomentar la migración a fronteras, ¿no es cierto? Y tenemos que evitar la migración de la población fronteriza hacia los centros poblados, ¿no es cierto? Porque esa migración de las zonas fronterizas hacia los centros poblados le trae una afectación a Bolivia. ¿Cuál es esa afectación? Muy, muy complicada. La gente que migra de las zonas fronterizas a los centros poblados más importantes de Bolivia es gente joven. Entonces hay un vaciamiento en las zonas fronterizas de gente joven. O sea, la gente que tiene que llevar adelante el desarrollo de las regiones fronterizas, esa migra, ¿por qué? En busca de educación y de mejor futuro. Hay que darles Claro, educación. entonces se vienen a las poblaciones, a las ciudades más grandes como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, pero vienen a habitar los cordones de pobreza. Entonces ahí viene una serie de problemas que no vale la pena mencionar ahora solamente los que nos están mirando en este momento se están imaginando. Entonces, pero lo más grave, dejan sus zonas fronterizas, sus regiones, sus poblaciones, abandonadas de gente joven, que es lo vital para el desarrollo. Para ir también cerrando la entrevista, ¿esto se presenta esta jornada? ¿Se va a presentar hoy, esta propuesta? Exactamente, ¿no? O sea, hemos trabajado, tenemos ya toda una presentación de las estrategias, las líneas estratégicas, las políticas estratégicas, etcétera, etcétera, para toda esta dinámica de trabajo, ¿no es cierto? Tenemos que, lógicamente, ya cumplir con nuestras escuelas itinerantes. Hemos construido 5 containers inmensos, hermosos, con sus tractocamiones. Ahí hay toda una implementación educativa. Entonces tenemos que esas 5 escuelas itinerantes tienen que ir a las áreas fronterizas donde no hay escuelas, ¿no es cierto? Lógicamente a educar a la población con educación técnica, pero dirigida a niños, jóvenes y adultos, ¿no es cierto? Esos 3 escenarios estratégicos, tenemos que darles recursos para que las mismas poblaciones fronterizas sean artífices, ¿no es cierto?, de su desarrollo, sean ellos mismos los gestores, ellos vean su construcción, ¿no? Eso les va a dar arraigo, les va a dar mayor proyección en el tema espiritual, mental, intelectual inclusive, ¿no? Porque van a echar cursos de liderazgo, van a echar cursos de toda naturaleza y lógicamente paralelo a eso tiene que echar educación, tienen que echar servicios a las zonas fronterizas para que esa gente joven no se vacíe de las zonas fronterizas. Lo que usted decía, ¿no? Lo que usted decía, general. La presencia del Estado en estas regiones y el apoyo también para el desarrollo de las mismas. General, qué gusto haber conversado estos minutos. Realmente nos queda bastante corto el tiempo, pero el compromiso también del canal, cuando usted guste, para ir conociendo ya a detalle cómo se va a presentar, cómo se va a desarrollar esta propuesta que tiene además también para el 2015. Sí, precisamente hoy presentamos, pero quisiera simplemente un detallito adelante. más, si me permite, Claro segundo nada más, las brigadas solidarias, ¿no? Tenemos nosotros brigadas solidarias que recorren todo el territorio, precisamente ahora la primera brigada la estamos lanzando en Pando, ¿no es cierto? Va a recorrer áreas vitales donde se necesita el auxilio del Estado en la frontera con el Brasil, en el departamento de Pando. Esa va a ser nuestra primera brigada solidaria. Paralela vamos a lanzar inmediatamente después una brigada, porque tenemos nuestro barco reparado en Puerto Villarruel, entonces no podemos permitir que navegue sin un esfuerzo social. Entonces va a navegar a Trinidad, lógicamente llevando también ayuda humanitaria. Eso no estaba programado, pero tenemos que también acomodarnos a las coyunturas y a los momentos que lógicamente nos facilitan expectativas estratégicas que nos permiten lógicamente trabajar. Entonces las brigadas solidarias llevan salud, llevan carnetización, llevan una serie de auxilios a lugares donde lógicamente la presencia del Estado o es muy débil o nunca hubo la presencia del Estado. Entonces nuestras brigadas solidarias este año queremos doblar. El año pasado batimos récord en brigadas solidarias en una gestión y este año queremos también nuevamente batir ese récord en brigadas solidarias, lógicamente para llegar a más confines de la patria donde necesitan la presencia del Estado.
General, muchas gracias. Ahí está. Para el 2015 se viene también las Brigadas Solidarias y comienza en Panda, nos decía nuestro invitado. Qué gusto, buenos días. Muy buenos días y muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, nos ven y muchísimas gracias a ti por esta oportunidad que nos da. Muchas gracias. Se ha dado a conocer, se presenta para este 2015 también el proyecto que tiene, además, la importancia de contar con esa presencia del Estado en las zonas fronterizas, en las macroregiones. 7 de la mañana con 30 minutos. Pausa y ya retornamos. Entrevista.